Muy buenos días, compañeros. Hoy en este día quiero compartir con ustedes la actividad propuesta para esta tarea, que es sobre los diseños de investigación en la investigación cualitativa. Entonces vamos a empezar por definir qué es la etnografía. La etnografía es una herramienta de investigación que se encarga de mostrar los significados de las acciones emprendidas por las personas dentro de los grupos sociales, aportando desde una visión holística la percepción más convincente para la indagación y la comprensión de las interacciones y las interrelaciones sociales. ¿De dónde se origina la etnografía? Según Spradley, en 1979 formula que lo fundamental es el registro del conocimiento cultural. Según Gompertz, fundamenta que lo básico es la investigación detallada de patrones de interacción social, y según Lotz, en 1981, es el análisis holístico de las sociedades. ¿Qué fuentes son utilizadas para este diseño de investigación? Según Sánchez, en 2003, él formula que las fuentes para la conformación de un texto etnográfico son textos que produce el etnógrafo, son textos escritos por otros objetos de la cultura material del lugar, o son grabaciones en audio y video o fotografías y que son para delimitar y seleccionar el objeto de estudio. ¿De qué fase se compone la etnografía? Entonces, lo componen los objetivos y las preguntas de la investigación, la recolección de los datos en campo, análisis de los datos primarios y secundarios. ¿Cómo se recolectan los datos en este diseño de investigación? Según Álvarez, en 2003, formula que hay 3 momentos en los que se realiza la recolección de datos. Una que es la reflexión analítica sobre los datos, la otra que es selección y reducción de los datos, y por último la organización y categorización de los datos. ¿Cómo se analizan esos datos? Entonces, el análisis se puede hacer a través de técnicas como observación participante, entrevistas cualitativas o en profundidad y discusión de grupos. Bien, así finalizamos el diseño de etnografía. Ahora les quiero mostrar otro diseño de investigación cualitativa que se llama etnografía virtual. En el año 2000, Hein define la etnografía virtual como una metodología ideal para iniciar estudios en torno a Internet, ya que con ella se pueden explorar interrelaciones entre las tecnologías y la vida cotidiana de las personas. Se origina cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de los espacios de socialidad y un producto en la configuración de comunidades virtuales en Internet. Las fuentes que se utilizan para este diseño de investigación son las encuestas vía web, entrevistas electrónicas o por chat, por foro o videoconferencias, entre otras. ¿Qué fases componen este diseño de investigación? Según Ruske, en el 2007, él propone 4 fases. La primera, seleccionar el campo de estudio, determinar los interrogantes de la investigación y el marco teórico. La otra, seleccionar los informantes, fuentes de datos, estrategias de recolección y almacenamiento, y por último el trabajo de campo. ¿Cómo se recolectan los datos para este diseño de investigación? Se pueden recolectar a través de la observación flotante, observación de encuestas online y encuestas web. El análisis de datos para este diseño entonces se hace a través de la integración del material audiovisual y visual, lectura de textos etnográficos, análisis multisituado. De acuerdo con la movilidad propia del ciberespacio, los hipertextos pueden ser una forma ágil de contrarrestar y presentar los datos. Otro de los diseños de la investigación cualitativa se trata de la teoría fundamentada. Su propósito es fundamentar la teoría basada en datos empíricos y se aplica en áreas específicas. ¿De dónde se origina? Según Glasser y Strauss, se originó a través del interaccionismo simbólico. Aquí menciono otro autor, Blomer en 1969 y Mead en 1964, donde definen esta investigación, donde el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúan. Las fuentes utilizadas para este diseño de investigación son las entrevistas, observaciones de campo y grabaciones audiovisuales. ¿Qué fases la componen? Entonces son 4 básicamente, que es la comparación de datos, la integración de cada categoría con sus propiedades, delimitación de la teoría y la recolección de los datos de la teoría. ¿Cómo se recolectan los datos? Entonces se hacen varios procedimientos.
codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y generación de la teoría. ¿Y cómo se analizan estos datos? A través de entrevistas y grupos de enfoque. Pasamos a un nuevo diseño de investigación cualitativa como es la investigación-acción. Kemis en 1983 la define como que la investigación-acción es poner en práctica una idea con vistas a mejorar o cambiar algo intentando que tenga un efecto real sobre la situación. Se originó a través de 1946, quien Kurt Lewin expuso el concepto como un método de intervenir en los problemas sociales. Según Lawrence, se conectó este concepto con la investigación. ¿Qué fuentes utilizan? Básicamente la teoría crítica. ¿Qué fases la componen? El diagnóstico y conocimiento de la problemática, delimitar los objetivos, organizar la secuencia de la actuación, describir cómo se va a relacionar el grupo de investigación con otras personas implicadas o interesadas en el caso, y la reflexión o la evaluación. ¿Cómo se realiza la recolección de datos para este diseño? A través de la observación del ambiente, crear grupos de enfoque, toma de notas, videos, revisión de documentos, registros y estadísticas. ¿Cómo se hace el análisis de estos datos? A través de herramientas como mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, matrices, jerarquización de temas, plan de soluciones a implementar. Otro de los diseños que hacen parte de la investigación cualitativa es el estudio de caso. El estudio de caso se define como una investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real cotidiano, según Martínez en el año 2006. Se originó a través de Jean, 1989, quien consideró que el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, en su opinión la investigación empírica examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. ¿Qué fuentes se utilizan para este diseño? Documentos de registro de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes y las instalaciones o objetos físicos. ¿Qué fases la componen? El planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, revisión de la literatura y formulación de proposiciones. La obtención de los datos a través de transcripción de datos y análisis profundo de conclusiones. ¿Cómo se recolectan estos datos? Puede ser personal, no estructurada, puede ser una entrevista personal, encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, revisión de documentos y datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado. ¿Cómo se realiza el análisis de los datos? A través del método inductivo, recolección de la información de trabajo de campo, estructuración y organización de los datos de la literatura, la conceptualización y la explicación del problema y la socialización y el ajuste de los resultados, y finalmente puede ser una elaboración de tesis. Y finalmente, otro de los diseños de la investigación cualitativa es la fenomenología. Se define como un propósito principal y es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias, según Echeverry en el año 2012. Se origina a través del señor Husserl en 1859, quien da lugar a la fenomenología como la única filosofía capaz de fundamentar la ciencia. Luego, algunos filósofos y científicos se unieron a esta definición para construir el movimiento fenomenológico como lo es Heidegger, Sartre, Marlowe, Echeverry, entre otros filósofos. Las fuentes básicamente se apoya de la filosofía. Las fases que la componen es un planteamiento del problema, definición de fenómenos de interés, elegir el contexto de los participantes, inmersión en el campo, recolección de los datos sobre las experiencias, transcribir información recopilada, identificar las unidades de análisis y revisarlas, analizar la información y validarla por los otros participantes y otros investigadores que finalmente van a elaborar un reporte final. ¿Cómo se recolectan los datos? A través de pregunta abierta, grabaciones de video y voz, antecedentes literarios y observación. Análisis de los datos. A través de unidades de significado, categorías, descripciones de los fenómenos y experiencias compartidas. Entonces podemos concluir con esta revisión de diseños de investigación cualitativa que en todos los diseños acabados de mencionar
Hay un factor común y es la observación en cuanto a la recolección de los datos y análisis de los datos. Podemos también definir que la observación y la entrevista y también el trabajo de campo pues hacen parte de casi todas las diseños de investigación cualitativa. Espero que haya podido aportar algo a nuestra actividad y les deseo un buen día.